Buenas noches. Hoy en Mira por tu Salud vamos a hablarles del hospital de día. Habitualmente, cuando pensamos en tratamientos hospitalarios, los asociamos a largos periodos de estancia en el hospital. Sin embargo, los avances tecnológicos están haciendo posible que cada vez más estos tratamientos se puedan aplicar en el día. Son operaciones en las que el paciente puede marcharse a casa el mismo día de la operación. Les hablamos, como les decíamos, del hospital de día. En unas horas el paciente que entra en esta unidad puede marcharse a casa. Son los avances de la técnica los que han permitido no solo realizar pequeñas intervenciones en el apartado quirúrgico, sino que también permiten tratamientos médicos que antes, no hace mucho, requerían de varios días de hospitalización. Lo explican los doctores José Ignacio Ruiz y Lorenzo Piñero. Digamos que utilizándolo como tal hospital de día ya de una forma más estable, llevamos desde mayo del 2001, año pasado, un año y medio llevamos. Y hasta ahora, pues, sobre todo, hombre, aunque es un poco pronto todavía para valorar a nivel de resultados, pero sobre todo a nivel de calidad en la atención al paciente, yo creo que ha sido un avance bastante importante porque la mayor parte de estos pacientes debían desplazarse a Málaga para realizar su tratamiento y ahora mismo pues se solventa en nuestras instalaciones y la verdad es que, aunque no sea yo el más objetivo para hablar de satisfacción del paciente, me da a mí la sensación de que los pacientes están bastante satisfechos con que este tipo de tratamientos se puedan realizar en nuestro hospital. El hospital de día quirúrgico llevaba ya varios años funcionando en el antiguo hospital. Cuando llegamos aquí se puso en marcha el hospital de día médico. Hará aproximadamente un año y medio, más o menos. El hospital quirúrgico antes tenía entonces menos espacio, ahora ha ampliado, ¿no? Sí, se amplió, antes había 4 camas para el hospital de día quirúrgico y su llegada aquí pues se ha ampliado en 12 camas aproximadamente. Cuando hablamos de camas, en el caso del hospital de día, estamos hablando de un concepto diferente al hospital, digamos, tradicional, ¿no? Sí, es un concepto funcional. O sea, el número de camas no está adjudicado a ningún hospital de día, sino que es dependiendo del volumen del día y de la patología que se atiende a diario. Cada día tenéis un número de pacientes diferente, cada día se atienden cosas diferentes, ¿no? Exactamente. Se adapta a las necesidades que se vayan teniendo diariamente, sí. Los pacientes entran a primera hora de la mañana y son dados de alta antes de las 10 de la noche, lo que evita los trastornos de una hospitalización de varios días. El concepto de hospital de día supone un avance cualitativo indudable en la atención médica, algo que se debe en buena parte a los avances tanto tecnológicos como farmacéuticos que han hecho posible este tipo de atención. Lo explica el supervisor Rodrigo Becerra. Todo por los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, un desarrollo muy grande y cosas que antes necesitaban una cirugía abierta, pues ahora mismo no necesitan ese tipo de cirugía, se hace una cirugía cerrada y es lo que posibilita que se puedan ir a su casa. Una opinión que también comparte el doctor Ruiz. Sí, sobre todo las novedades en el tratamiento de pacientes con enfermedades oncomatológicas. Antiguamente este tipo de pacientes pues precisaban de tratamientos muy agresivos, los pacientes, digamos, toleraban muy mal los tratamientos con vómitos, náuseas, bajada de defensa, los hallazgos de nuevos productos farmacéuticos, tanto así como nuevos agentes quimioterápicos, permiten que un buen porcentaje de este tipo de pacientes puedan beneficiarse de nuestras instalaciones y resolver sus problemas pues, en un lapso de tiempo corto y en un ambiente pues, agradable y tranquilo. Hemos querido conocer más de cerca cómo se organizan estas instalaciones en el caso del Hospital de Antequera y también conocer más en profundidad qué tipo de afecciones pueden tratarse aquí, puesto que no todas las dolencias pueden pasar por el Hospital de Día. Para ello volvemos a recurrir a los doctores Ruiz y Piñero, ambos hematólogos, y también al supervisor del Hospital de Día, Rodrigo Becerra. Pues el hospital de día está dividido tiene 12 camas de hospitalización. Normalmente las dividimos en hombres y mujeres. Aparte tiene pues un control de enfermería, un almacén,
una farmacia y una zona de preparación de medicación, aparte de sus aseos, todo para el paciente y demás. Durante el tiempo que permanecen con nosotros se requiere una observación muy directa del paciente. Al ser un intervalo tan pequeño y que todo ocurre en tan poco tiempo, la observación sobre el paciente tiene que ser muy directa. Si lo tenemos en habitaciones está como un poco recluido, aunque también estamos con ellos y existe el sistema de timbres y demás, pero aquí tú de una visual pues puedes observar a tus 12 pacientes. También tenéis una parte médica, otra quirúrgica, ¿no? Sí, existe un hospital de día médico en el cual se hace tratamiento ambulatorio de quimioterapia, de algún tipo de medicación que no se puede poner de forma ambulatoria ni en el domicilio, ni siquiera en primaria y ni precisa de unos cuidados de hospital. Entonces eso es lo que está ubicado en el hospital de día médico. Y después existe la parte quirúrgica, que es la más conocida de todas, y es eso, la intervención que se realiza por la mañana y se va de alta normalmente a su casa por la noche. Supongo que no serán todas las intervenciones que se practican en el hospital de este tipo, es decir, será un tipo de cirugía muy concreto. ¿Cuáles son las patologías o las dolencias más frecuentes que tratáis aquí? Pues sí, existe un tipo de cirugía concreta que está estipulada cuál es la que van a hacer. Entonces, las más frecuentes suelen ser cataratas, con la tecnología de FACO, que es una tecnología nueva, colecistitis, la típica vesícula, vamos a ver, bastante temas de esterilización, vasectomía, ligaduras de trompas y demás, abortos diferidos, legrados, lo que más solemos, la mayor patología que tenemos. Realmente en nuestra especialidad la mayor parte de las patologías que implican el hospital de día pues son una serie de patologías que podemos considerar por la gente anemias en general, algún tipo de anemias que no tienen tratamiento y hay que transfundir sangre, alteraciones o patologías oncomatológicas, que hay que poner algún tipo de quimioterapia, que también ponemos hospital de día, a unos déficits de inmunoglobulinas, que también se la ponemos aquí, también realizamos aquí biopsias de médula ósea, hacemos sangrías terapéuticas, hacemos incluso en un sitio adyacente que es hospital de día, donde tenemos en marcha el programa de autotransfusión, en fin, que hacemos una variedad de actividad bastante interesante. Bueno, en el área médica, que es el que a nosotros nos ocupa, nosotros, valga la redundancia, nos ocupamos de personas que están afectadas por patologías hematológicas. En esencia es eso, aunque también apoyamos algunas áreas de la medicina que necesitan actuaciones propias de hematología, pero actuaciones ya más específicas que tienen que darse en el hospital de día, por ejemplo, una sangría terapéutica. La decisión sobre qué pacientes son atendidos en el hospital de día corresponde a los médicos, teniendo en cuenta que el enfermo se adapte a las posibilidades de estas dependencias. Las ventajas son evidentes, algo que ya era conocido en su vertiente quirúrgica y que empieza a dejarse de notar en el apartado médico. Ahora son posibles aquí tratamientos que antes requerían un desplazamiento del paciente a hospitales de Málaga. Normalmente, cuando decidimos que un paciente venga aquí, antes de que la tecnología estuviera tan avanzada, de hubiera hospitales de día, etcétera, muchos de los procesos que realizamos aquí se realizaban con el paciente hospitalizado. Ahora mismo no es necesario porque con el avance tecnológico y el diagnóstico y los medios terapéuticos nos permiten resolver muchas actuaciones en el plazo de un hospital de día, en un día, no, en unas horas, y el paciente, pues por supuesto, se evita todas las molestias derivadas de una hospitalización prolongada. De tal forma que hay cierto tipo de patología que antiguamente había que encamar a un paciente, por ejemplo, para transfundir sangre antes de que existieran hospitales de día, pues había que ingresar al paciente en la planta, que estuviera mejor un día, vigilar. Ahora mismo, pues una transfusión de sangre pues, se puede realizar aquí. De tal forma, nosotros vamos valorando el tipo de patología y si necesita una intervención por parte nuestra que no se pueda resolver en la consulta, sino que sea una intervención que requiera unas horas de atención por parte médico, por parte de enfermería, pero al mismo tiempo son unas horas, no es necesario que sea un día completo, pues planteamos su ingreso aquí en el hospital de día. La calidad para nosotros, en primer lugar, es la satisfacción del usuario, y una de las cosas implica que ello implica es que evitar una serie de traslados innecesarios. A veces no hay más remedio
especiales características de sus enfermedades, pues no tenemos más remedios que trasladarlo al hospital, porque en nuestro hospital pues hay cierto tipo de ciertas actividades que no están en nuestra cartera de servicio y no podemos ofertar a la población, pero en la actualidad pues hay como te diría yo, quizás 30 o 40 pacientes que se han beneficiado en este tiempo de traslado continuo a Málaga, ida y vuelta, que claro, y además nuestra población que atendemos son personas en su mayor parte mayores de 65 años, con lo que ello conlleva también de molestia añadida del traslado continuo de estos pacientes a que se han atendido en el Hospital de Málaga. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que por ahí ese primer paso de calidad en la atención al usuario pues es uno de nuestros principales motivos de satisfacción de puesta en marcha del Hospital de Día. En cuanto al resultado, pues en principio estamos también contentos. Lo que pasa es que todavía es un poco pronto para analizar, tendrá que pasar al menos 3 o 4 años más para poder hacer un análisis más correcto científicamente hablando de los resultados, ¿no? Desde que se puso en marcha aquí el Hospital de Día Médico, asumimos el tratamiento oncohematológico y evidentemente se ha evitado muchos desplazamientos de personas, sobre todo mayores de 65 años, ya que aquí se hace el tratamiento de primera línea, sobre todo de linfoma y de mieloma y algunos cuadros más, sobre todo el apoyo y el soporte terapéutico transfusional. Estamos hablando, por lo tanto, una mayor calidad de asistencia para los pacientes de la zona, ¿no? Sí, en tanto en cuanto a estos pacientes se le evitan los desplazamientos largos, con lo que conlleva esos desplazamientos y todo el ajetreo que ello lleva, es un aumento de la calidad, ¿no? Además, el contacto siempre es más estrecho, se empieza a conocer más gente, se empieza a hacer más familiar, ¿no? Y estos pacientes, una cosa que tienen es una interdependencia muy fuerte sobre todo con los enfermeros, con los médicos directamente responsables, y les de mucha ayuda. Los tratamientos y cuidados que se siguen en el hospital de día difieren si hablamos de su parte médica o de su parte quirúrgica. Esta última supone pequeñas intervenciones que en la mayoría de los casos no suelen tener complicaciones, mientras que en la parte médica se atienden a enfermos con tratamientos a largo plazo. Del proceso que se sigue en la sección quirúrgica hemos hablado con la enfermera Carmen Pozo. Bueno, en primer lugar, el paciente llega desde el servicio de admisión, nos llega con su historia acompañado por un celador. Entonces nosotros aquí, en primer lugar, lo que le hacemos es colocarlo ya en su cama, revisamos la historia, todo el tema. Lo primero que se revisa es la hoja de anestesia, porque ahí viene recogido todos los datos del paciente. Entonces, una vez que ya reviso la historia, ya me acerco al paciente, mi compañera, es la que lo acompaña a su cama, le da su camisón, el paciente se acomoda ya y yo ya vengo, le canalizo su vía, se le pone el suero y entonces ya yo le hago la anamnesis de nuevo. Le pregunto tema de alergia, de enfermedades, patologías que tenga que sean importantes referirlas, tratamiento domiciliario también si lo sigue. Es muy importante también saber que el paciente está en ayunas, recalcar que esté en ayunas, que no haya tomado ya ni agua desde las 12 de la noche del día anterior. Y todo eso se refleja en una hoja de enfermería, un registro perioperatorio que se llama. Sí, porque estamos hablando de que aunque sea una estancia corta, un día en el hospital, realmente se trata de una operación y por lo tanto es una cosa seria, digamos, ¿no? Exactamente, aunque solamente sea un día, nosotros tenemos que tener la seguridad de que todo se va a realizar pues eso, perfectamente bien, aunque sea solamente un día. Entonces eso, hacemos mucho hincapié en que todos los datos del paciente estén reflejados en esa hoja, de que todo esté totalmente correcto. Y ya está, todo se registra en esa hoja, todo va registrado. Esos pacientes han pasado antes primero por su especialista, que es el que lo ha puesto en la lista de espera. Luego ha pasado por la consulta de preanestesia y se ha hecho su preoperatorio completo. Y una vez, y luego ya después pues se ingresa aquí, claro. Cuando una vez que estáis aquí dentro, de que le habéis hecho todas esas pruebas, que le habéis rellenado toda esa hoja de ingreso, las operaciones suelen ser por la mañana temprano para que el paciente tenga tiempo de recuperarse. ¿Cómo suele ser ese proceso ya de operación propiamente dicho? Son en el transcurso de la mañana. Se empieza el primer paciente, se opera entre las 8 y las 8 y media de la mañana y el último pues se puede operar como muy tarde, a las 1, a las 2 de la tarde. De manera que luego tiene toda la tarde también para comprobar su evolución, ¿no? Digamos. Exactamente, luego el paciente se recibe aquí de nuevo cuando ya se ha operado y aquí ya se observa bastante cercanamente las primeras complicaciones que se puedan presentar.
justo después de la intervención. Y una vez que ese paciente pues ha evolucionado correctamente y todo está bien, pues se va de alta por la tarde. Es decir, que nunca se le daría de alta en el caso de que notarais cualquier pequeño fallo en el proceso, ¿no? Si ese paciente presenta algún tipo de complicación, entonces se llama al médico responsable y entonces él ordenaría el ingreso de ese paciente en el hospital y se quedaría pues esa noche o a los días que sean necesarios, ¿vale? Por otro lado está el área médica del hospital de día. Para saber algo más de su funcionamiento hablamos con la enfermera Laura Reyes. Suelen ser pacientes todos con tratamiento hematológico, o sea, pacientes que necesitan que se le haga una transfusión, pacientes que necesitan un tratamiento quimioterápico, pacientes que porque no fabrican en exceso de hemoglobina, necesitan que se les extraiga sangre también de vez en cuando. Y bueno, en definitiva, esos son solamente pacientes con tratamiento hematológico, que vienen derivados del hematólogo. Estamos hablando de tratamientos médicos, parece un poco chocante que tengas que venir a un hospital a ponerte un medicamento o hacerte un tratamiento, ¿no? ¿Por qué tienen que venir aquí? Ajá. Bueno, tienen que venir aquí pues porque el tratamiento suele ser intravenoso de hecho la gran mayoría de las veces, y después son tratamientos que normalmente tienen complicaciones que hay que observar en el transcurso del tratamiento y después tienen que estar en observación para ver si le ha sentado bien o no le ha sentado bien. Es decir, que tienen que tener un seguimiento continuo por parte del especialista, ¿no?, para ver cómo evoluciona. Exactamente, muchas veces lo tenemos que avisar porque la persona en ese momento se empieza a encontrar mal y entonces pues eso en un domicilio no es factible, por eso tienen que venir aquí. Porque hemos hablado antes de qué tipo de pacientes venían, pero ¿qué tipo de tratamientos son los que suelen aplicarse? Ajá, pues son tratamientos quimioterápicos, que son tratamientos muy delicados. De hecho, a las personas se les informa antes del tratamiento que va a seguir, de las posibles complicaciones, de los efectos indeseables, para que vengan un poco preparados de lo que se van a encontrar. Después también pacientes que necesitan una transfusión, que eso requiere también una vigilancia, porque pueden aparecer también complicaciones. Y después de una transfusión exactamente igual, entonces pues por eso tienen que ser atendidos aquí en el hospital de día. Son enfermos que por eso se atienden en el hospital de día, porque son tratamientos que no son muy largos. Al cabo del día muchos se van en esa misma mañana, otros requieren a lo mejor quedarse a la tarde, pero... Estamos hablando también frente al hospital de día, que son tratamientos quirúrgicos, estos son tratamientos de otro tipo. El tratamiento quirúrgico prácticamente es la operación en sí misma y a los pocos días, en fin, se acaba el proceso, pero estos son tratamientos muchísimo más largos. Aunque vengan en el día, son tratamientos o pacientes de largo periodo, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo los tratáis vosotros aquí? Pues ellos siempre vienen buscando, de hecho, a la enfermera que los ha tratado, porque ya conocen. De hecho, hay algunos que llevan años viniendo y otros, si ven que se les atiende bien, pues en cuanto vienen preguntando por la enfermera que les ha tratado anteriormente. Entonces, se de encontrarse con la misma cara, como vienen siempre los mismos y vienen durante un tiempo largo, ¿no? Pues le agrada encontrarse con el mismo personal y eso le ayuda mucho a encontrarse más seguro y mejor, la verdad. El hecho de que la operación o el tratamiento médico se realicen en el día no quiere decir que todo acabe aquí. En la mayoría de los casos hay que mantener cuidados posteriores, aunque se prefiere que el paciente se encuentre en un entorno familiar. De estos cuidados se encargan los especialistas de atención primaria, a los que se informa desde el propio hospital para que al día siguiente del alta se pongan en contacto con ellos y realicen los cuidados oportunos. Además, desde el propio hospital de Antequera se da información tanto a los pacientes como a familiares de las precauciones que deben mantener. La coordinación con atención primaria es uno de los elementos irrenunciables para la calidad, de tal forma que nosotros estamos coordinados continuamente con atención primaria, tanto en el tratamiento de los pacientes como en el tratamiento de las complicaciones que pueden verse en primaria, con las que podemos ver nosotros, dependiendo de los distintos niveles y las características de la patología de los pacientes. Pero ciertamente
Nosotros, la mayor parte del tratamiento aquí en Hospital de Día es, digamos, los procedimientos que hay que realizarle, hay que realizárselo durante una serie de horas de atención continuada, pero ciertamente tanto por parte de primaria como nosotros hacemos un seguimiento de los pacientes en las consultas externas, tanto en coordinación con primaria como con otros servicios de nuestro hospital. Si precisaran hospitalización por alguna complicación, pues se hospitalizan en el servicio de medicina interna, con el cual también estamos coordinados. Sí, este paciente cuando se marcha a su casa, desde el hospital, nos ponemos en contacto mediante fax con primaria y le mandamos una relación de los pacientes que han sido atendidos en el Hospital de Día en el día de hoy, que van a precisar una serie de cuidados en domicilio. Entonces el enfermero de primaria recibe ese fax y por la mañana ellos ya se encargan, sin que el paciente tenga que llamarlo por teléfono ni nada, ellos se encargan de hacer una serie de visitas domiciliarias a ver cómo se encuentra ese paciente al día siguiente y los cuidados que va a necesitar. Es un tema de continuidad de cuidado en el paciente, no está solo. El hospital de día termina cuando el paciente ya está bien, se le han quitado sus puntos, que no termina a las 10 de la noche, termina cuando primaria ha terminado con él. Supongo que eso será también un apoyo para ese miedo, para evitar ese miedo que tiene, o esa reticencia que puede tener el paciente, ¿no? Sí, la verdad es que cuando ellos ven al día siguiente que acude una enfermera a su casa, que lo visita, que le apoya y más que nada le quita las dudas que ha tenido esa noche que ya está intervenido, pues lo aceptan bastante bien. Es uno de los avances que más ha notado el paciente, que ellos sienten que están cuidados durante, digamos, la misma semana que estaban en el hospital, pero ahora están cuidados en su casa por primaria. Supongo que ese avance en el hospital de día ha hecho posible que también el enfermo esté en su casa en un ambiente mucho más acogedor que no pasar una temporada en el hospital, ¿no? No es lo mismo dormir en tu cama que dormir en la cama del hospital y rodeado de tu familia que rodeado de unos extraños que no conoces para nada. Es lo que potencia el hospital de día y lo que para enfermería ve que el paciente, si no precisa unos cuidados específicos de hospital, donde mejor está en su casa con su familia. Está coordinado con primaria para que el paciente no se tenga que preocupar de nada, ¿eh? Ya va un enfermero a su casa sabiendo de qué se ha intervenido y qué cuidados son los que necesita. Y hablando de esta parte, digamos, en el hogar, de esta curación en el hogar, ¿qué proceso normalmente suele tener, en cuanto a días, suele tener un paciente de este tipo? Depende del tipo de intervención, pero aproximadamente en unas 48 horas el paciente puede estar más o menos bien recuperado. Estamos hablando de que aunque vaya al hogar tiene que seguir con esas curas, ¿no? Sí, claro, tiene que seguir con las curas y tiene que seguir pues guardando una serie de recomendaciones. Nosotros tenemos una hoja de recomendaciones al alta para que ese paciente se vaya un poquillo más seguro de en un momento dado saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces en esa hoja va reflejado pues acerca de la higiene, acerca de la movilidad, acerca de la dieta que debe de seguir en esas primeras horas, acerca también de que conozca, de que sepa reconocer cuáles son los signos y síntomas de alarma, en el caso de que se presenten. Por ejemplo, si se presenta fiebre alta de más de 38, si se presenta un dolor intenso o un sangrado más abundante de lo que sería normal, entonces le decimos que acuda al servicio de urgencia. Vuelva otra vez aquí al hospital, digamos, ¿no? Volvería al hospital. Nosotros lo que le daríamos es la educación sanitaria para que sepa detectar pronto esos síntomas y signos de alerta. Supongo que en ese caso es muy importante también la presencia de la familia, que esté pendiente también un poco de ese enfermo, ¿no? Claro que sí. A ellos también le prestamos esa educación sanitaria para que sepan cómo deben cuidar a ese enfermo una vez que el enfermo está en la casa. Bueno, para determinados tratamientos, como sobre todo los quimioterápicos, que suelen ser los más delicados, pues hay una especie de guía elaborada en la que se le informa del tipo de tratamiento que se le va a hacer, las complicaciones que pueden aparecer, los cuidados en la casa, los signos de alerta en el caso de que le aparezcan, si tienen que venir al hospital o no tienen que venir. Entonces esos pacientes están muy informados, desde el hematólogo cuando le diagnostica lo que tienen y le explica lo que le tienen que poner, hasta aquí, que nosotros también se lo explicamos y después le damos una guía por si acaso hay algo que se le olvida. Además, no hay que olvidar la parte afectiva, especialmente importante en los pacientes oncológicos. En estos casos se requiere especialmente el apoyo emocional de los familiares para que los pacientes puedan sobrellevar la enfermedad. Y es que en estos casos la medicación no es lo único importante. Normalmente las primeras consultas, el diagnóstico ya
se le hace una cierta educación sanitaria en este campo de la oncología. Luego se le entrega una serie de folletos en los cuales se le aclara todos los pormenores que conlleva todo su proceso y lo que van a necesitar, los inconvenientes, los tratamientos, cómo se van a llevar, los efectos indeseables, todo. Estamos hablando de un hospital que supone un ingreso de una serie de horas, pero que luego el tratamiento tiene que seguir aparte en casa, ¿no? Algún tipo de cuidado especial. El tratamiento principal se lleva aquí. Ese es el tratamiento terapéutico es el que se le pone aquí. Lo que pasa es que luego tienen que llevar unas medidas para sobrellevar bien ese tratamiento. Y por supuesto una serie de directrices para que sepan en todo momento qué hacer ante las complicaciones, sobre todo las complicaciones infecciosas, que son las más frecuentes y que las que conllevan luego los posibles ingresos que debemos evitar lo más posible. En ese caso vosotros también insistís en ese tipo de educación sanitaria de la que hablábamos antes, ¿no? Sí, pues siempre hacemos hincapié en esa educación y a los familiares también, y lo normal es que estén bastante enterados de todo el proceso. El papel de la familia es importantísimo. Yo vengo de atención primaria y es muy importante, y sobre todo también el papel de la enfermería del centro de salud. Es muy importante porque aparecen muchas dudas y se requieren muchos cuidados, que lo mismo cuando tú estás aquí en el hospital te sientes más seguro, pero después en la casa te sientes como un poco más voluble. Entonces, si tienes una enfermería ahí de una atención primaria que te responde, ¿no?, que sabes que tú lo vas a avisar y van a ir a tu casa y te van a ayudar en lo que necesites, pues eso les da mucha seguridad. Hay personas que simplemente necesitan que, pues, no sé, que se les tranquilice, o que estés con ellos, que le cojas la mano, que le des ánimo, más que otra cosa. Ese tipo de pacientes es lo que más necesitan, la verdad. Hablábamos antes de la parte quirúrgica en la que se enviaba una hoja a atención primaria para que estuviera pendiente de ese paciente. En cuanto a esta parte médica de tratamientos también largos, ¿hay una coordinación también con primaria como ocurrió en la parte quirúrgica? Sí, el dossier que te he explicado antes, que se da al paciente, se lo da al hematólogo en cuanto le diagnostica la enfermedad, pues le da el dossier porque un poco le explica en qué consiste su tratamiento, las complicaciones, los efectos indeseables, lo que debe hacer en el caso de que le aparezca algún síntoma. Eso se lo lleva el paciente a su casa. Entonces un poco eso da tranquilidad en el sentido de que sabes lo que tienes que hacer en el caso de que ocurra algo. Pero aparte de eso se necesita también apoyo fuera. Se necesita no solamente desde aquí, desde el hospital. La coordinación es muy importante. ¿Los ambulatorios también, los enfermeros estarían pendientes de ellos desde los ambulatorios? Sí, se requiere, te avisan, te llaman, y si no es que te mandan una hoja de alta hospitalaria. Desde el hospital te la mandan a atención primaria, y entonces desde la atención primaria llamas por teléfono a la persona que se le ha dado de alta y le preguntas cómo se encuentra, si necesitas que vaya a su casa, y entonces sí, en ese aspecto hay coordinación. Hablábamos de esa parte familiar en el hogar, ¿no? Es importante que la familia sepa qué enfermedad tiene el paciente, cómo atenderla en el caso de que sea necesario, la parte médica, pero también la parte anímica, ¿no? Sí, eso es muy importante. Hay muchas veces que el paciente a lo mejor no sabe lo que tiene, y entonces la familia, pues, sí lo sabe, y a muchos se les nota, a otros no. Entonces deben un poco jugar un papel ahí con mucho tacto con el paciente. Hay otros pacientes, sin embargo, que quieren saberlo desde el principio, el tipo de enfermedad que tienen, y sin problema, vaya, y lo llevan muy bien. Entonces, bueno, es importante, la familia es muy importante, la verdad. Con todo, y a pesar de las ventajas que plantean los especialistas al hablar del hospital de día, a veces aparecen dudas en los pacientes, en algunos casos reticentes a pensar que unas horas son suficientes para su tratamiento. Sin embargo, parece que las opiniones de quienes pasan por aquí acaban siendo muy positivas. Bueno, realmente al paciente le damos información adecuada en todo momento antes de que ingresen aquí acerca de su proceso, de las cosas de los procedimientos que vamos a realizar en el hospital de día, y normalmente no suelen tener ese tipo de dudas. Ellos saben que realmente esto es una ventaja, que esos procedimientos no implican necesariamente un ingreso y que saben que se pueden resolver en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, normalmente ese tipo de dudas no suelen aparecer. De todas formas, se parecen, pues simplemente en todo momento tenemos una comunicación estrechísima con los pacientes. Hablamos con ellos todos los días, nos cuentan sus problemas, su historia, y normalmente creo que está bastante claro que el paciente cuando sube aquí ya sabe que
su proceso no precisa hospitalización, que es un proceso que se puede resolver en unas horas. No suelen tener ese tipo de dudas, pero si alguno tiene dudas, pues estamos siempre abiertos a que nos puedan preguntar lo que vean menester. O sea, yo hasta ahora no he visto una reticencia en los pacientes, al contrario, se sienten bastante contentos de no tener un ingreso para empezar. Cuando entienden cuál es su proceso y se les explica bien, y a la familia, entienden perfectamente que el tratamiento se puede llevar de forma ambulatoria. Nosotros explicamos todo tan completamente que ellos mismos saben en cualquier momento cuándo es necesario ingresarlo y por qué. Nunca hacemos un ingreso sin estar totalmente indicado. Es una cosa que es aceptada bastante bien por la mayoría de los pacientes, pues ellos lo ven como algo positivo para su enfermedad, que vengan por la mañana y en su casa estén ya por la noche. Sin embargo, hay otras personas que lo ven como tal innovación que no se lo creen, que le das un poquillo de reparo, un poquillo de temor el irse a su casa cuando se ha intervenido ese mismo día de una intervención, pues que antes estaba 5 o 6 días en el hospital. Así pues, nos encontramos ante un avance de la técnica y de la medicina que han hecho posible reducir al máximo la estancia en un hospital, lo que, a decir de los expertos, no puede tener más que una valoración positiva. Sí, el hospital de día es una asistencia de calidad, puesto que el paciente y la familia se va mucho más satisfecho, ¿no? El hecho de no estar ingresado, no necesitar ingreso, el hecho de irse a su casa a vivir, aunque sea una enfermedad más o menos grave, dependiendo de la que sea, siempre el apoyo familiar siempre es interesante, ¿no? Y en cuanto a nosotros, los logros pues son los mismos que en cualquier sitio, es comparable a cualquier sitio. En muy poco tiempo, las dependencias del hospital de día han incrementado de forma notable su capacidad para atender pacientes. Además, como hemos podido comprobar, aquí ya no solo se atienden a pacientes quirúrgicos, como ocurría antes, sino que se aplican tratamientos médicos que hasta hace poco más de un año requerían desplazamientos a Málaga. Los avances tecnológicos y farmacéuticos han hecho posible este importante avance en la cartera de servicios que presta el Hospital de Antequera. Un avance que es reconocido por los propios profesionales como un salto cualitativo. No solo se trata de ofrecer más, sino dar más calidad. Que el paciente se sienta bien atendido y, lo que es más importante, que pueda regresar cuanto antes al ámbito del hogar, mucho más propicio desde el punto de vista anímico para su recuperación. Sin embargo, no se olvida aquí tampoco el trato afectuoso y directo de los profesionales de la sanidad hacia el paciente. De esta forma se intenta que la estancia, aunque solo sea de unas horas, sea lo más agradable posible. El hospital de día, tanto en su vertiente quirúrgica como en la médica, es sin duda uno de los logros de la práctica hospitalaria actual y sin duda seguirá mejorando en los próximos años. Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden que Mira por tu Salud regresará a sus pantallas el próximo martes. Muchas gracias por su atención y buenas noches.